La camioneta de Liam atravesó el silencio de medianoche en la olvidada carretera secundaria de Cedar Falls cuando su faro golpeó algo inexistente. Un roble desgastado sostenía un cartel de madera como una horca. Letras carmesí sangraban en la oscuridad con las palabras: "El hombre blanco no perdona". Atada a su enorme tronco, una mujer colgaba inmóvil con un traje de $1000. Su chaqueta Armani estaba rota por las costuras, sus tacones de diseñador colgaban a centímetros de la tierra helada, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, su cabello azabache cayendo en cascada sobre un rostro que pertenecía a los suburbios de Manhattan, no a la corteza vieja de una carretera desierta. Desde el asiento trasero, la voz de Oliver, de 8 años, rompió el silencio sofocante. «Papá, hay alguien ahí fuera». El pecho de la mujer apenas subía. Apenas bajaba. Sus dedos con manicura impecable mostraban quemaduras de cuerda que contaban una historia que Liam no estaba preparado para leer. El reloj digital del tablero marcaba las 11:47 de la noche. Regresaban del Hospital General de Cedar Falls, donde Oliver por fin había bajado la fiebre tras 3 días de noches de preocupación. Se suponía que ese camino secundario a través de los pinares sería un atajo a su pequeña casa de alquiler cerca de la fábrica de papel. Liam apagó el motor y se adentró en el frío de octubre. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire. El olor a tierra húmeda y a algo más persistía. Algo metálico que le revolvía el estómago. «Quédate en la camioneta, amigo», le gritó a Oliver. Pero su hijo ya había pegado la cara a la ventanilla trasera, con los ojos abiertos, con esa curiosidad que no deberían tener los niños de 8 años. La respiración de la mujer era superficial pero constante cuando Liam se acercó. De cerca, pudo ver el corte caro de su traje, el tipo de traje que usaban los ejecutivos que dominaban las salas de juntas y tomaban decisiones millonarias. Sus zapatos eran de cuero italiano, ahora desgastados por el esfuerzo que la había llevado a ese árbol. La cuerda alrededor de sus muñecas era de calidad profesional, atada con nudos que denotaban experiencia más que desesperación. Cuando levantó la cabeza, sus penetrantes ojos azules se encontraron con los suyos, hinchados pero sin lágrimas, con una fuerza que lo sorprendió. «No», susurró. Su voz provenía de horas de silencio. «No desates la cuerda». Las manos de Liam se congelaron a medio camino de los nudos. El acento de la mujer tenía rastros de Europa del Este, refinados por años de educación estadounidense y formación empresarial. Su rostro, a pesar de los moretones, tenía una belleza aristocrática, propia de portadas de revista, más que de escenas de crimen. «Están observando», continuó, mirando hacia la arboleda, donde las sombras parecían moverse y respirar. «Si me desatas, sabrán que alguien ayudó». El bosque se cernía sobre ellos, pinos centenarios creando una catedral de oscuridad, rota solo por los faros de su camioneta. La pequeña mano de Oliver golpeó el cristal, a un ritmo que coincidía con el acelerado latido del corazón de Liam. La mujer siguió el sonido con la mirada, y algo se suavizó en su expresión al ver al niño. «¿Quiénes son?», preguntó Liam, escudriñando la oscuridad en busca de movimiento. La mujer estudió su rostro con la intensidad de alguien acostumbrado a leer a la gente. Su mirada se detuvo en sus manos callosas, las manchas de aceite en su camisa de trabajo, las arrugas de preocupación que se habían profundizado desde la muerte de Rebecca hacía 3 meses. «Hice algo», dijo finalmente. «Algo mal, y ahora tengo que pagar por ello». La admisión tenía peso, como una confesión en la iglesia. Liam se descubrió creyéndola, aunque su instinto le gritaba que esta situación había desafiado la lógica. Un crujido en la maleza los dejó a ambos paralizados, pero solo era un ciervo cruzando la carretera a 50 metros. «Soy Katarina», dijo, como si las presentaciones adecuadas importaran en ese momento surrealista. «Llámame Gata». El nombre le sentaba de alguna manera, sugiriendo sofisticación y garras ocultas. «Liam», respondió. «Y ese es Oliver en la camioneta». Al mencionar su nombre,
El niño saludó a través del cristal y la boca de Kat se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa en otras circunstancias. Hola, Oliver, lo llamó suavemente, y el niño le devolvió la sonrisa. El simple intercambio creó una inesperada calidez en el frío aire de la noche. Liam miró a su hijo y luego a esa misteriosa mujer que, de alguna manera, hacía que estar atado a un árbol pareciera una molestia temporal en lugar de una crisis mortal. No puedes quedarte aquí toda la noche, dijo Liam, afirmando lo obvio. La respiración de Kat formaba pequeñas bocanadas mientras hablaba. Si desaparezco ahora, vendrán a buscarte a ti y a Oliver. La amenaza fue pronunciada con naturalidad y sin dramatismo, lo que de alguna manera la hacía más creíble. ¿Puedes confiar en mí una semana?, preguntó, sus ojos azules escudriñando su rostro. La pregunta pendía entre ellos como un puente. Ninguno estaba seguro de si debían cruzarlo. Liam pensó en Rebecca. Palabras finales sobre hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo veía. Pensó en el saludo inocente de Oliver y en cómo este desconocido había respondido con genuina calidez. Depende de lo que me pidas, dijo finalmente. 3 meses antes, Liam. El mundo se derrumbó cuando Rebecca sucumbió a la leucemia tras una batalla de 2 años que agotó sus ahorros y lo dejó sumido en deudas médicas. Ella había sido ingeniera ambiental, brillante y apasionada por el agua limpia y los sistemas sostenibles. En sus últimas semanas, había susurrado cosas extrañas sobre el agua de Cedar Falls, sobre investigaciones que no pudo terminar, sobre personas que no querrían que se revelara la verdad. Él lo había descartado como pesadillas febriles por analgésicos. Pero ahora esas palabras resonaban con un nuevo significado. Mudarse a Cedar Falls había sido una cuestión de supervivencia, de encontrar un alquiler barato cerca de su nuevo trabajo en la fábrica de papel, donde trabajaba en turnos de noche para mantener a Oliver. Su vida se había asentado en un ritmo de agotamiento y silenciosa desesperación. Dejar a los niños en la escuela por la mañana, dormir 4 horas, preparar la cena, supervisar las tareas, y luego volver a la fábrica para otro turno de 12 horas. Oliver nunca se quejó de sus circunstancias precarias, de mudarse de su cómoda casa suburbana a un pequeño apartamento de alquiler que olía a humo de leña y alfombras viejas. El niño había heredado la resiliencia de Rebecca junto con sus ojos verdes, adaptándose a cada cambio con la flexibilidad que poseen los niños. Mamá decía que los ángeles nos cuidarían. Oliver solía susurrar a la hora de dormir y Liam lo abrazaba. Incapaz de prometer nada más que el mañana llegaría. Ahora, de pie en medio de la nada con una misteriosa mujer atada a un árbol, Liam se preguntó si así era como aparecían los ángeles, disfrazados de problemas que exigían coraje en lugar de fe. La voz de Kat irrumpió en sus recuerdos. Trabajo para una consultora ambiental, dijo. Descubrí algo sobre la fábrica de papel donde trabajas. Algo que afecta a todos en Cedar Falls. Las palabras lo golpearon como agua helada. ¿Industrias Whitmore?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió y su expresión se ensombreció. Llevan 10 años envenenando las aguas subterráneas. Tengo pruebas. Pero si las publico, 2.000 personas perderán sus empleos. La complejidad moral de su declaración se instaló entre ellos como una tercera presencia. La mente de Liam repasó rápidamente las implicaciones. Su trabajo, el futuro de Oliver, la supervivencia económica del pueblo, pero también las misteriosas últimas palabras de Rebecca sobre el agua, sobre una investigación que debía terminarse. Incluyéndome a mí, dijo en voz baja. Yo también perdería mi trabajo. Los ojos de Kat reflejaban comprensión y arrepentimiento. Sí, pero sin exposición, ¿cuántas personas más enfermarán? ¿Cuántas más morirán? La pregunta atravesó sus preocupaciones prácticas y se alojó en la parte de su conciencia que Rebecca siempre había alimentado. El flash de una cámara parpadeó una vez desde la copa de los árboles, seguido por el suave sonido de un motor. Ya no estaban solos. La voz de Oliver se oyó con claridad desde la camioneta. «Papá, alguien está tomando fotos». Liam giró.
hacia el bosque, pero solo vio sombras cambiantes y el pálido brillo de la corteza de abedul. En la oscuridad. Cuando se volvió, Kat había cerrado los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía después. «Lleva a Oliver a casa», dijo. «Encontraré la manera de contactarte mañana». El rechazo le pareció incorrecto, como abandonar a alguien que ya había sido abandonado demasiadas veces. «No te voy a dejar aquí», dijo Liam, sorprendido. Por su propia seguridad. Kat abrió los ojos y lo observó con renovada intensidad. «¿Por qué?», preguntó. «No me conoces. No me debes nada». La pregunta exigía una honestidad que Liam rara vez se permitía. Pensó en la lucha de Rebecca contra una enfermedad que parecía surgida de la nada. En la confianza de Oliver en que los adultos lo protegerían de un mundo que a menudo se sentía hostil. «Porque alguien tiene que hacer lo correcto», dijo finalmente. Las palabras sonaban como algo que Rebecca podría haber dicho, y decirlas en voz alta fue como cumplir una promesa a su memoria. La expresión de Kat cambió, revelando vulnerabilidad bajo su compostura corporativa. «De acuerdo», susurró, «pero no aquí ni esta noche. Están observando demasiado de cerca». 20 minutos después, la camioneta de Liam entró en la entrada de grava de su casa de alquiler, una modesta estructura de 2 habitaciones con revestimiento azul descolorido y un porche hundido en una esquina. Kat se había negado a entrar, alegando preocupaciones por la seguridad de Oliver, y en su lugar aceptó refugio a regañadientes en el garaje independiente. Liam le había proporcionado mantas, un termo de café y la promesa de volver al amanecer. Oliver se había quedado dormido durante el viaje a casa, agotado por la fiebre y los extraños sucesos de la noche. Mientras Liam llevaba a su hijo adentro, el niño murmuró: «¿Se pondrá bien la señora, papá?». La pregunta acompañó a Liam hasta su propio sueño inquieto. Llegó la mañana del sábado gris y fría, con escarcha cubriendo las ventanas del garaje cuando Liam salió a las 7. Dentro, Kat estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un saco de dormir, con el portátil sobre las rodillas, con todo el aspecto de una ejecutiva, a pesar de haber pasado la noche entre herramientas de jardinería y las bicicletas de Oliver. De alguna manera, se las había arreglado para preparar café con un hornillo de camping de él. Había suministros de emergencia, y el garaje olía agradablemente a cafeína y virutas de madera. «Buenos días», dijo sin levantar la vista de la pantalla. «He estado revisando los archivos. Es peor de lo que pensé al principio». Dar noticias devastadoras de forma casual parecía ser su especialidad. Liam se sirvió café de su cafetera y estudió los datos que se desplazaban por la pantalla de su portátil. Tablas y gráficos presentaban un panorama de la contaminación ambiental sistemática que llevaba más de una década. La contaminación de las aguas subterráneas afecta a todo el sistema municipal de Cedar Falls, explicó Kat, destacando secciones de su informe. Metales pesados, disolventes industriales, compuestos químicos que no deberían estar en el agua potable. Su dedo trazó una línea de tiempo que mostraba que los niveles de contaminación habían aumentado constantemente durante los últimos 10 años. Las tasas de cáncer en esta ciudad triplican el promedio nacional, continuó. La leucemia, en concreto, es 5 veces más alta de lo que debería ser. Los números se difuminaron mientras Liam procesaba su significado. La enfermedad de Rebecca, el inusualmente alto número de funerales en su pequeño pueblo. La señora Henderson, de la misma calle, cuyo esposo murió de cáncer de hígado el año pasado después de 40 años en la fábrica. ¿Cuánta gente sabe de esto?, preguntó Liam, con voz apenas audible. Kat cerró la laptop y lo miró a los ojos. Vincent Blackwood lo sabe. Lo sabe desde hace años. Contrataron a mi firma para crear una evaluación de impacto ambiental que minimizara la responsabilidad y permitiera la continuidad de las operaciones. Su admisión cargaba con el peso de la complicidad y el arrepentimiento, pero encontré pruebas de que han estado encubriendo activamente la contaminación, falsificando informes y sobornando a los inspectores.
La puerta del garaje vibró cuando Oliver la empujó, todavía con su pijama de Batman y arrastrando un elefante de peluche. «Papá, ¿quién es la señora de nuestro garaje?», preguntó con la curiosidad directa que los niños ejercen como un superpoder. Kat sonrió y, por primera vez desde que la conoció, Liam vio genuina calidez en su expresión. «Hola, Oliver», dijo. «Soy Kat. Soy amigo de tu papá». El niño se acercó con la valentía de quien nunca ha aprendido a desconfiar de los desconocidos. «¿Te gustan los panqueques?», preguntó. «Puedo hacerlos si papá ayuda». La oferta fue extendida con la generosidad seria que los niños de 8 años reservaban para las personas en las que confiaban instintivamente. En menos de una hora, los tres estaban sentados alrededor de la pequeña mesa de la cocina de Liam, compartiendo un desayuno de panqueques ligeramente quemados e historias que revelaban más de lo que cualquier presentación formal podría haber logrado. Oliver dominaba la conversación, contándole a Kat sobre la escuela, sus videojuegos favoritos y la promesa de su madre de que los ángeles cuidarían de su familia. Kat escuchaba con la atención que solía reservarse para las presentaciones en la sala de juntas, haciendo preguntas de seguimiento y recordando detalles que hacían brillar a Oliver de importancia. Cuando el niño se disculpó para ver dibujos animados, los adultos se encontraron con un silencio cargado de implicaciones tácitas. «Es extraordinario», dijo Kat, viendo a Oliver acomodar sus peluches frente al televisor. «Rebecca se habría sentido orgullosa». El comentario reveló que había estado atenta a su historia, guardando detalles por razones que Liam no entendía del todo. «Háblame de la memoria USB», dijo, cambiando de tema antes de que la emoción se impusiera a la practicidad. Kat metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo que parecía lo suficientemente inofensivo como para pasar desapercibido. 10 años de informes ambientales falsificados, memorandos internos sobre los niveles de contaminación, intercambios de correos electrónicos entre Vincent Blackwood e inspectores estatales, registros bancarios que mostraban sobornos. Lo colocó sobre la mesa, entre ellos, como si fuera una prueba en un juicio. «¿Por qué no lo han publicado ya?», preguntó Liam, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Los dedos de Kat tamborileaban sobre la superficie de la mesa, un hábito nervioso que humanizaba su compostura corporativa. «Porque Vincent me ofreció $50 millones para un sistema integral de tratamiento de agua que limpiaría la contaminación en los próximos 5 años», dijo. «Todos tienen agua limpia. Nadie pierde su trabajo. La empresa hace la transición a prácticas sostenibles». La propuesta sonaba razonable, casi demasiado razonable para alguien que supuestamente había pasado años encubriendo delitos ambientales. «¿Pero no confías en él?», observó Liam. La risa de Kat no tenía humor. «¿Confiarías en alguien que te atara a un árbol?». La tarde transcurrió con la extraña familiaridad de personas unidas por circunstancias ajenas a su voluntad. Kat ayudó a Oliver con la tarea que le habían enviado a casa durante sus días de baja, mostrando una paciencia y un conocimiento que sugerían experiencia docente. Liam se encontró observando sus interacciones con fascinación, viendo a su hijo responder a la atención femenina por primera vez desde la muerte de Rebecca. Cuando Oliver anunció su intención de mostrarle a Kat su colección de rocas, adquirida durante sus paseos por Cedar Falls, Liam se dio cuenta que sus límites cuidadosamente construidos ya se estaban disolviendo. La mujer, que había aparecido atada a un árbol, se estaba convirtiendo en parte de su rutina diaria con una facilidad inquietante. Al anochecer, una llamada telefónica rompió su paz temporal. El identificador de llamadas solo mostraba números, pero cuando Liam contestó, una voz culta con acentos sureños llenó la cocina. «Señor Thompson», dijo el hombre, «creo que tiene algo que me pertenece». El tono de Vincent Blackwood transmitía la autoridad despreocupada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. «Creo que se ha equivocado de número», respondió Liam, aunque ya le temblaban las manos. «¿Lo sé? Una amiga en común parece haber desaparecido. Katarina Bulov. Quizás la haya visto».
El uso del nombre completo de Kat le pareció una amenaza disfrazada de cortesía. Kat apareció en la puerta de la cocina, pálida pero decidida. Extendió la mano para coger el teléfono, y Liam se lo entregó a regañadientes. «Hola, Vincent», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus dedos. «Me preguntaba cuándo llamarías». La conversación que siguió se desarrolló en un lenguaje corporativo, lleno de amenazas veladas y un lenguaje diplomático que, de alguna manera, hacía que el peligro pareciera más real en lugar de menos. «Seguro que podemos llegar a un acuerdo», dijo Vincent, con la voz claramente visible por el altavoz del teléfono. «¿Por qué no nos vemos mañana por la noche? Restaurante Cedar Falls, solo nosotros tres». La invitación sonó como una llamada real. Después de que Kat colgó, Oliver entró en la cocina con su pijama de dinosaurio y su elefante de peluche. «¿Quién era ese hombre?», preguntó con la franqueza que hacía imposibles las conversaciones adultas. Liam se arrodilló a la altura de su hijo, buscando palabras que transmitieran seguridad sin ser deshonestas. «Alguien que quiere hablar con Kat sobre su trabajo», dijo finalmente. Oliver asintió como si la explicación tuviera todo el sentido del mundo, y lo sorprendió a ambos al acercarse a Kat y ofrecerle su elefante. «El señor Peanuts me ayuda cuando tengo miedo», dijo con seriedad. «Puedes pedírtelo prestado esta noche». El gesto hizo llorar a Kat. Intentó esconderse sin éxito. Ayer llegó la mañana con esa llovizna gris que hacía que Cedar Falls pareciera un pueblo asediado. Liam dejó a Oliver en la escuela primaria Jefferson con la promesa de recogerlo inmediatamente después de la escuela, y luego condujo hasta Industrias Whitmore para lo que sospechaba que podría ser su último día de trabajo. La fábrica de papel se alzaba contra el cielo nublado como una fortaleza medieval, con chimeneas que se elevaban hacia el cielo mientras bombeaban sustancias químicas desconocidas al aire que su familia respiraba a diario. Al fichar para su turno, Liam se preguntó cuántos de sus compañeros sospechaban que la empresa que los empleaba los estaba envenenando lentamente. Vincent Blackwood esperaba en la sala de descanso de empleados cuando Liam llegó para su hora de almuerzo. Era exactamente como Liam se lo había imaginado. Alto y distinguido, con cabello plateado y el tipo de traje caro que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Estaba sentado solo en una mesa de la esquina, leyendo el periódico y bebiendo café de una taza de cerámica con el logotipo de la empresa. «Señor Thompson», dijo sin levantar la vista. «Por favor, siéntese. Necesitamos hablar». Las palabras parecían una solicitud, pero el tono imposibilitaba la negativa. Liam se sentó frente a él, plenamente consciente del contraste entre su ropa de trabajo manchada de aceite y la apariencia impecable de Vincent. «Tengo entendido que has estado ayudando a un amigo», comenzó Vincent, doblando el periódico con precisión metódica. «Es admirable. La lealtad es una cualidad poco común hoy en día». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó un sobremanila y lo colocó sobre la mesa entre ellos. «Desafortunadamente, tu amigo ha robado información confidencial de mi empresa. Información que podría ser gravemente malinterpretada por personas que no comprenden las complejidades de las operaciones industriales modernas». La sonrisa de Vincent permaneció intacta, pero su mirada permaneció fría como un lago invernal. «Estoy dispuesto a ser generoso para resolver este malentendido, pero necesito tu cooperación». Dentro del sobre había fotografías que le helaron la sangre a Liam. Fotos de Oliver jugando en el patio del colegio. Imágenes de su casa tomadas desde múltiples ángulos. Un primer plano de su buzón con su dirección claramente visible. «Seguro», explicó Vincent con naturalidad. «Creo que las personas toman mejores decisiones cuando comprenden el alcance total de las posibles consecuencias». La amenaza se pronunció con el mismo tono que se usa para hablar de los resultados trimestrales, lo que de alguna manera la hizo más aterradora que cualquier advertencia a gritos. «¿Qué quieres?», preguntó Liam, con la voz apenas controlada. La sonrisa de Vincent se ensanchó, revelando unos dientes demasiado perfectos para ser completamente naturales. «Esta noche, a las 6,
en Cedar Falls Diner. Trae a tu amiga y su pequeña memoria USB. Vincent se levantó y se alisó la chaqueta con movimientos que sugerían entrenamiento militar bajo el brillo corporativo. Ven solo. Por supuesto. No lo haríamos. Ante cualquier malentendido que pudiera afectar la seguridad de Oliver. Se detuvo en la puerta de la sala de descanso y se volvió con una expresión de fingida preocupación. Y señor Thompson, espero de verdad que su hijo se mejore pronto. Las fiebres infantiles pueden ser muy peligrosas si no se tratan adecuadamente. El comentario quedó flotando en el aire como gas venenoso, dejando claro que Vincent sabía mucho más sobre su familia que cualquier extraño. El resto del turno de Liam transcurrió en una neblina de movimientos mecánicos y pensamientos desbocados. Todos los rostros en la fábrica parecían potencialmente hostiles. Todas las conversaciones podrían estar reportando a Vincent Blackwood. Cuando su supervisor, Gary Walsh, se acercó con un horario revisado que requeriría horas extras los fines de semana, Liam se encontró estudiando la expresión del hombre en busca de señales de duplicidad. Gary formaba parte de la red de vigilancia de Vincent o simplemente era un capataz que intentaba cumplir con las cuotas de producción. La paranoia era agotadora, pero la sentía necesaria para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo llevaban observando? ¿Cuánto sabían de la investigación de Kat? La recogida de los niños a las 3:15 de la tarde parecía una operación militar. Liam llegó temprano y se colocó donde pudiera vigilar las salidas del edificio, permaneciendo visible para los profesores que pudieran necesitar verificar su identidad. Cuando Oliver apareció arrastrando la mochila, charlando sobre un proyecto de ciencia sobre volcanes, las preocupaciones infantiles habituales le proporcionaron un alivio temporal a los miedos de los adultos. «Papá, ¿puede Kat ayudarme con mi volcán?», preguntó Oliver mientras conducían a casa. «Ella sabe mucho de ciencias». La facilidad con la que el niño aceptó a su inusual huésped le recordó a Liam que algunas de las decisiones más importantes de la vida se tomaban con la lógica de un niño de 8 años, no con las exageraciones de los adultos. Kat los esperaba en la sala cuando llegaron, con el portátil abierto y el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en ruso rápidamente, con una urgencia que no necesitaba traducción. Al verlos, colgó la llamada bruscamente y cerró la computadora con movimientos que sugerían un pánico apenas controlado. «Necesitamos que Oliver y tú os mudéis esta noche», dijo sin preámbulos. «Vincent no piensa negociar. Quiere eliminar cabos sueltos». Las palabras golpearon a Liam como golpes físicos, confirmando temores que no había querido reconocer. Oliver, ajeno a la tensión adulta, dejó caer su mochila y se dirigió a la cocina en busca de algo para picar después de clase. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Liam, siguiendo a Kat hacia la cocina, donde podrían hablar sin que Oliver los oyera. Ella le mostró la pantalla de su teléfono, que mostraba un mensaje de texto de un número desconocido. «Entrega de paquetes programada para esta noche. Equipo de limpieza en espera». Los eufemismos corporativos no lograron disimular su significado letal. «Todavía tengo contactos en el sector de la seguridad», explicó Kat. «Gente que me debe favores de trabajos anteriores. Vincent ha contratado profesionales». Se movió por su cocina con la eficiencia de alguien acostumbrado a preparativos de emergencia, comprobando las cerraduras de las ventanas y las líneas de visión con una experiencia práctica que planteó nuevas preguntas sobre su pasado. «¿Qué tipo de trabajos anteriores?», preguntó Liam, aunque sospechaba que la respuesta complicaría una situación ya imposible. Kat hizo una pausa en su inspección de la cadena de seguridad de la puerta trasera. «Consultoría de seguridad corporativa», dijo con cautela. «Ayudé a empresas a proteger información sensible del espionaje industrial antes de dedicarme al trabajo medioambiental». La confesión reveló otra capa de su misterioso pasado, sugiriendo habilidades y conexiones que se extendían mucho más allá de la consultoría medioambiental. «Vincent contrató a la misma empresa para la que yo trabajaba», continuó. «Son muy buenos haciendo que los problemas desaparezcan para siempre». Oliver, una voz llegó desde la sala.
donde estaba construyendo algo elaborado con bloques. Papá, ¿podemos cenar pizza? ¿Y pueden los gatos quedarse para siempre? Las preguntas inocentes atravesaron su planificación táctica como flechas que encuentran brechas en la armadura. Liam miró a esta mujer que, de alguna manera, se había convertido en un elemento clave para su supervivencia en menos de 48 horas. Su rostro reflejaba la tensión de alguien que libra batallas en múltiples frentes. Pero sus ojos reflejaban una determinación que le recordó a Rebecca durante sus últimos meses. ¿A dónde podemos ir?, preguntó. La expresión de Kat se suavizó al observar a Oliver a través de la puerta. Conozco a alguien que podría ayudar, dijo. Pero significa confiar la vida de tu hijo a personas que nunca has conocido. Ese alguien resultó ser la ayudante del sheriff Carmen Santos, una mujer compacta de unos 40 años, con ojos oscuros e inteligentes y una presencia firme que sugería antecedentes militares o policiales. Llegó a su casa cuando el crepúsculo teñía el cielo de púrpura, conduciendo un sedán sin distintivos y vistiendo ropa de civil que no disimulaba del todo su alerta profesional. Catarina, dijo, abrazando a Kat con familiaridad. De vieja amistad. Siempre supiste cómo meterte en problemas. Su acento tenía rastros de Nuevo México, cálido y musical. A pesar de la gravedad de la situación. Oliver emergió de detrás de las piernas de Liam para observar a este nuevo adulto con franca curiosidad. Carmen y yo fuimos juntos a la universidad. Kat explicó mientras se dirigían a la sala antes de que ella se convirtiera en agente de la ley y yo en un vendido corporativo. El comentario contenía una autoincriminación que Carmen respondió con una mirada aguda. Te convertiste en alguien que podría marcar la diferencia, corrigió. Por eso estamos todos aquí, en lugar de dejar que Vincent Blackwood entierre esto como ha enterrado todo lo demás. Aceptó la invitación de café de Liam y se acomodó en su desgastado sofá con la facilidad de quien se siente cómodo en cualquier entorno. Oliver se subió al otro extremo del sofá y comenzó a explicar su proyecto del volcán con el entusiasmo reservado para el público cautivo. Carmen escuchó las teorías científicas de Oliver con la misma atención que prestó a las pruebas de Kat sobre los malhechores corporativos, haciendo preguntas que hicieron que el chico sonriera con importancia, a la vez que demostraba su capacidad para realizar múltiples tareas bajo presión. Al revisar los archivos USB en la laptop de Kat, su expresión se ensombreció progresivamente. Esto es procesable, dijo finalmente. Los fiscales federales se emocionarían con pruebas tan exhaustivas. Levantó la vista de la pantalla para encontrarse con la mirada de Kat, pero hacérselas llegar con vida requerirá creatividad. La frase sugería que Carmen entendía exactamente a qué tipo de oponente se enfrentaban en Vincent Blackwood. Quiere reunirse esta noche, dijo Liam, mostrándole a Carmen las amenazantes fotografías de Oliver. Apretó la mandíbula al estudiar las imágenes. La ira profesional sustituyó la calidez casual. Intimidación clásica. Observó fotos de vigilancia de calidad profesional diseñadas para demostrar capacidad en lugar de proporcionar pruebas. Le devolvió las fotos a Liam con cuidado. No piensa negociar. Planea eliminar testigos y recuperar las pruebas. La confirmación de sus temores fue como una sentencia de muerte, pero la presencia de Carmen sugería posibilidades más allá de la rendición o la huida. Necesitamos refuerzos, continuó Carmen, sacando su teléfono. Pero el departamento del sheriff de Cedar Falls lleva años recibiendo generosas donaciones de Industrias Whitmore. No estoy seguro de en quién podemos confiar. La revelación añadió otra capa de complejidad a la situación, sugiriendo que las fuerzas del orden locales podrían estar en peligro. ¿Y la policía estatal?, preguntó Kat. Carmen negó con la cabeza. No había tiempo suficiente para informarles adecuadamente. Y Vincent tiene contactos en todo el gobierno estatal. Revisó sus contactos con la intensidad concentrada de quien calcula opciones limitadas. Tengo amigos en la unidad de delitos ambientales del FBI, dijo finalmente. Pero están en Denver, a 8 horas de distancia. Oliver se había quedado dormido contra el brazo del sofá,
su pequeño cuerpo relajado como solo los niños pueden hacerlo en medio de una crisis adulta. Al ver su rostro sereno, Liam sintió el peso de la responsabilidad paternal sobre él como mantas de plomo. Cada decisión tenía consecuencias que iban más allá de su propia supervivencia y abarcaban el futuro de alguien que confiaba plenamente en él. ¿Y si simplemente huimos?, preguntó en voz baja. Lleva a Oliver a un lugar donde Vincent no pueda encontrarnos. Carmen y Kat intercambiaron miradas que sugerían que ya habían considerado y rechazado esta opción. Tiene recursos, dijo Kat con suavidad. Rastreadores profesionales, conexiones con el gobierno, financiación ilimitada. Huir solo retrasaría lo inevitable. Luego vamos a la reunión, dijo Liam, con la decisión surgida de una profunda terquedad que incluso a él lo sorprendió. Pero no solos ni desprevenidos. Carmen asintió lentamente, su expresión adoptando un tono táctico. De acuerdo. Pero lo hacemos con inteligencia, equipo de grabación, posiciones de apoyo y un plan para múltiples contingencias. Estudió la ubicación del restaurante en la aplicación de mapas de su teléfono, anotando las líneas de visión y las rutas de escape con minuciosidad profesional. Vincent eligió la ubicación porque cree que le da ventajas, observó. A ver si podemos usar esas ventajas en su contra. El restaurante Cedar Falls ocupaba una esquina de Main Street. Su arquitectura vintage de los años 50 y su letrero de neón creaban una atmósfera típica de Estados Unidos que parecía incongruente con su propósito letal. Carmen llegó primero, sentándose en una mesa cerca de la salida trasera con vistas despejadas al estacionamiento y al acceso a la cocina. Liam y Kat entraron juntos exactamente a las 6 de la tarde, ocupando una mesa cerca de las ventanas delanteras, según las instrucciones. Los comensales proporcionaron refugio y testigos, aunque Liam se preguntaba con tristeza si Vincent consideraría aceptables los daños colaterales si convenían a sus propósitos. Oliver estaba escondido a salvo en casa de Carmen con su hija adolescente, jugando videojuegos y comiendo pizza, sin saber que su padre podría no sobrevivir a la noche. Vincent Blackwood llegó puntual, acompañado de dos hombres con trajes caros que irradiaban la violencia controlada de la seguridad profesional. Especialistas en seguridad. Eligió una mesa que le permitía vigilar ambas salidas mientras se mantenía de espaldas a la pared, mostrando una conciencia táctica que sugería entrenamiento militar junto con su formación corporativa. Liam Katarina, dijo amablemente, como si saludara a viejos amigos en lugar de a posibles víctimas. Gracias por venir. Espero que podamos resolver este malentendido rápida y amistosamente. Su sonrisa permaneció intacta, pero sus ojos se movían constantemente, catalogando posibles amenazas y rutas de escape con precisión depredadora. ¿Dónde está la memoria USB?, preguntó Vincent, después de pedir café con la autoridad despreocupada de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Kat colocó el dispositivo sobre la mesa, entre ellos, con movimientos deliberados y controlados. 10 años de pruebas, dijo con calma. Delitos ambientales, soborno, conspiración para cometer fraude. Suficientes para destruir Bitmore Industries y enviarte a una prisión federal de por vida. La expresión de Vincent permaneció agradable, pero algo peligroso brilló en sus ojos. O bien, contó suficientes para eliminar 2000 empleos y destruir una comunidad que ha dependido de esta empresa durante 3 generaciones. La complejidad moral de la situación se cernió sobre su mesa como una niebla, oscureciendo la distinción entre el bien y el mal. Liam pensó en sus compañeros de trabajo, hombres y mujeres con familias e hipotecas, que nunca habían pedido formar parte de una conspiración ambiental. Pensó en la señora Henderson, cuyo esposo había fallecido de cáncer de hígado tras 40 años de leal servicio. Pensó en las últimas advertencias de Rebecca sobre el suministro de agua y en su investigación incompleta que podría haber evitado otras muertes. ¿Cuántas personas tienen que morir para que las ganancias dejen de ser más importantes que la vida humana?, preguntó en voz baja. La máscara de Vincent se deslizó por primera vez, revelando una emoción genuina bajo el barniz corporativo.
¿Crees que esto se trata de ganancias?, preguntó, inclinándose hacia adelante con una intensidad que transformó por completo su actitud. Mi abuelo construyó esta empresa durante la Gran Depresión. Mi padre la expandió durante 2 recesiones y una guerra. 3 generaciones de familias han dependido de Whitmore Industries para su supervivencia. Su voz cargaba con el peso de un legado y una responsabilidad que se extendían más allá de la simple codicia. Llevo 5 años intentando la transición a prácticas sostenibles, pero la junta directiva amenaza con destituirme si admito mi responsabilidad por daños ambientales pasados. Entonces, contrataste a gente para limpiar las pruebas en lugar de limpiar la contaminación, observó Kat. La risa de Vincent no tenía humor. Contraté a la mejor consultora ambiental de la región para desarrollar un plan de remediación que cumpliera con los requisitos federales y mantuviera la viabilidad económica. Señaló a Kat con movimientos que sugerían una frustración apenas contenida. Se suponía que tu colega debía proporcionar cobertura legal por un caso de $50 millones. Programa de limpieza. En cambio, decidió hacerse la heroína. La acusación pendía entre ellos como un desafío, obligando a Kat a defender las decisiones que los habían llevado a ese momento. Encontré pruebas de encubrimientos sistemáticos que datan de hace 10 años. Kat respondió con voz firme a pesar del ataque personal. Informes ambientales falsificados, sobornos a inspectores estatales, contaminación deliberada de los suministros públicos de agua. Eso no es transición a prácticas sostenibles. Eso es crimen organizado. La expresión de Vincent se endureció, revelando el acero bajo su pulido corporativo. Y su solución es destruir 2.000 empleos y llevar a la quiebra al mayor empleador en 3 condados, preguntó. ¿Qué pasará con Cedar Falls cuando Whitmore Industries cierre? ¿A dónde irán esas familias? ¿En qué trabajan? Las preguntas atravesaron la certeza moral de Kat como flechas que encontraban grietas en su armadura. Liam la observó lidiar con implicaciones que se extendían más allá de los delincuentes corporativos para abarcar el sufrimiento humano a escala comunitaria. El ruido ambiental del restaurante, las conversaciones y el tintineo de los platos proporcionaban un trasfondo surrealista a su negociación de vida o muerte. Tiene que haber otra manera, dijo Liam finalmente, aunque no podía imaginar cuál podría ser. Vincent volvió a sonreír, pero con más calidez que antes, como si Liam hubiera superado una prueba tácita. La hay, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Si todos estamos dispuestos a ser adultos razonables sobre esta situación. El documento que Vincent dejó sobre la mesa estaba impreso en papel membretado caro y llevaba las firmas de varios abogados. Un plan integral de remediación ambiental, explicó, hojeando páginas de especificaciones técnicas y proyecciones financieras. Se invirtieron $50 millones durante 5 años para limpiar por completo la contaminación de las aguas subterráneas. Las instalaciones de tratamiento de agua de última generación para todo el sistema municipal se transformaron en procesos de fabricación sostenibles que cumplen o superan las normas ambientales federales. La propuesta parecía impresionante, profesionalmente preparada y aparentemente completa. A cambio, Vincent continuó. Nuez, toda evidencia de irregularidades ambientales pasadas desaparece. Sin procesamientos, sin demandas civiles, sin atención mediática. Kat estudió el documento con la atención de alguien capacitado para identificar lagunas legales y engaños corporativos. ¿Qué garantías tenemos de que realmente implementarán este programa?, preguntó. Las promesas corporativas no son precisamente conocidas por su fiabilidad. La expresión de Vincent sugería que había anticipado esta objeción. Supervisión independiente, respondió. Monitoreo ambiental por parte de agencias federales, informes públicos sobre las métricas de progreso, sanciones financieras si no se cumplen los plazos. Las salvaguardias parecían razonables, incluso generosas. Pero Liam percibió subterfugios que no se estaban abordando directamente. ¿Y si nos negamos?, preguntó, aunque las fotografías de Oliver dejaban clara la respuesta. La máscara amable de Vincent regresó,
pero su mirada permaneció fría como lagos árticos. Entonces todos perdemos, dijo simplemente. Pierden sus trabajos, su casa, su seguridad. Yo pierdo mi empresa y probablemente mi libertad. Cedar Falls pierde su base económica y se convierte en otro pueblo fantasma del cinturón industrial. Se recostó en su mesa con el aire satisfecho de quien ha presentado un argumento insostenible. A veces la elección no es entre el bien y el mal, señor Thompson. A veces es entre lo malo y lo catastrófico. La filosofía le parecía errónea, pero Liam no pudo identificar de inmediato la falla en el razonamiento de Vincent. Una sombra cayó sobre su mesa cuando uno de los especialistas en seguridad de Vincent se acercó. El hombre le susurró algo al oído a su jefe. Palabras que hicieron que la expresión de Vincent pasara de la confianza a la preocupación. Parece que tenemos compañía inesperada, dijo, mirando hacia las ventanas delanteras del restaurante, donde vehículos policiales indistintivos se estaban apostando en el estacionamiento. Espero que no hayas hecho nada precipitado, Catarina. Su tono seguía siendo agradable, pero la tensión irradiaba de su postura como calor de un horno. Carmen Santos entró por la puerta principal, con la placa visible en el cinturón y la mano apoyada casualmente cerca de su arma reglamentaria. Vincent Blackwood, anunció Carmen, con la voz cargada de autoridad de las fuerzas del orden. Queda arrestado por conspiración para cometer delitos ambientales, soborno a funcionarios públicos y amenazas terroristas. Las palabras desencadenaron un caos inmediato cuando el equipo de seguridad de Vincent buscó armas mientras calculaba las probabilidades en contra de varios agentes armados. Yo no lo haría, aconsejó Carmen con calma, con su propia arma visible, pero aún sin desenfundar. La unidad de delitos ambientales del FBI ha estado monitoreando este lugar durante la última hora. Se están grabando los movimientos de todos. El rostro de Vincent pasó por varias expresiones antes de adoptar una resignada derrota. El arresto se llevó a cabo con una eficiencia profesional que sugería una cuidadosa planificación y coordinación. El equipo de seguridad de Vincent se vio superado en número y armamento por los agentes que habían rodeado el edificio mientras las negociaciones se desarrollaban en el interior. La agente especial del FBI Meraye Rodríguez, una mujer seria con cabello con mechas plateadas y el porte de alguien acostumbrada a investigaciones complejas, se hizo cargo de la memoria USB y de la propuesta de remediación de Vincent. Prueba en un caso federal de delitos ambientales, les explicó a Liam y a Kat. Ambos deberán prestar declaración detallada, pero por ahora pueden irse a casa. Afuera del restaurante, Liam se encontraba temblando por una reacción tardía al estrés que no había reconocido del todo durante la confrontación. La mano de Kat en su hombro le brindó un consuelo inesperado, cálido y firme a pesar de todo lo que habían soportado juntos. Se acabó, dijo en voz baja, aunque su expresión sugería que no creía del todo sus propias palabras. Carmen se acercó a ellos con el aire satisfecho de quien ha ejecutado con éxito una operación compleja. Vincent quedará detenido sin derecho a fianza a la espera de los cargos federales, informó. Su equipo de seguridad se enfrenta a cargos por armas y conspiración. El FBI está incautando los registros de Whitmore Industries en estos momentos. ¿Qué pasa con la empresa?, preguntó Liam, pensando en sus compañeros de trabajo que desconocían los delitos ambientales corporativos. ¿Qué pasa con los trabajos de la gente? La expresión de Carmen se suavizó al comprender. Eso está por encima de mi nivel salarial, admitió. Pero el agente Rodríguez mencionó que las empresas bajo supervisión ambiental federal a menudo siguen operando mientras implementan programas de limpieza ordenados por los tribunales. La posibilidad ofrecía esperanza, aunque Liam sospechaba que la realidad resultaría más complicada de lo que sugerían las proyecciones optimistas. ¿Y la contaminación del agua?, preguntó Kat. Carmen sonrió por primera vez esa noche. La supervisión federal significa limpieza real, no promesas corporativas. 2 meses después, Liam estaba en el estacionamiento de la recién rebautizada planta de soluciones ambientales de Cedar Falls,
observando cómo las excavadoras inauguraban una planta de tratamiento de agua de última generación. Los investigadores federales habían confirmado todo lo que constaba en los archivos de pruebas de Kat al tiempo que descubrían información adicional. Delitos ambientales que extendieron la posible sentencia de Vincent a varias décadas. La empresa había sido vendida a una firma de remediación ambiental especializada en la limpieza de la contaminación industrial, manteniendo el empleo de los trabajadores existentes. El nuevo trabajo de Liam como supervisor en la planta de tratamiento pagaba mejor que su anterior puesto e incluía un seguro médico que habría cubierto los tratamientos contra el cáncer de Rebecca. Oliver se había adaptado a la mejora de las circunstancias con una resiliencia que seguía asombrando a su padre. Las pesadillas del niño sobre el hombre malo se habían desvanecido a medida que el juicio de Vincent avanzaba en el Tribunal Federal, reemplazadas por la emoción de comenzar cuarto grado en un sistema escolar que ahora podía permitirse libros de texto actualizados y equipo de ciencias. «Papá», dijo Oliver mientras observaban a los equipos de construcción trabajando. «¿Vivirá Kat con nosotros para siempre?». La pregunta cargaba con el peso de la esperanza infantil y la incertidumbre adulta. Liam miró hacia la caravana temporal donde Kat trabajaba como coordinadora de supervisión ambiental designada por el tribunal, gestionando el programa de limpieza que restauraría el suministro de agua de Cedar Falls. Había rechazado 3 ofertas de trabajo de importantes consultoras para quedarse en Cedar Falls, alegando que alguien debía garantizar que el programa de limpieza lograra resultados reales en lugar de mejoras superficiales. Su salario era inferior al de su trabajo de consultoría corporativa, pero parecía genuinamente feliz por primera vez desde que Liam la conocía. Cuando salió de la caravana y caminó hacia ellos, Oliver corrió a recibirla con el entusiasmo propio de sus familiares favoritos. «Señorita Kat, mire qué grandes son las máquinas», la llamó, arrastrándola hacia la obra para explicarle las ventajas de los diferentes modelos de excavadoras. «Es extraordinario», dijo Kat mientras veían a Oliver demostrar el manejo correcto de la excavadora con gestos y efectos de sonido. «Rebecca estaría orgullosa del hombre en el que se está convirtiendo». El comentario reveló la naturalidad con la que se había integrado en la narrativa familiar, aceptando la responsabilidad del futuro de Oliver con la misma determinación que había demostrado al luchar contra Vincent Blackwood. «¿Y tú?», preguntó Liam. «¿Eres feliz aquí?». La pregunta abarcaba más que la satisfacción profesional. Se refería a decisiones que afectarían el futuro de todos. La sonrisa de Kat dio la respuesta antes de que sus palabras la confirmaran. «Estoy en casa», dijo simplemente. 6 meses después de la condena de Vincent, Liam recibió una visita inesperada en la planta de tratamiento. La excolega de Rebecca, la doctora Sarah Chen, había conducido desde la Universidad Estatal para compartir la investigación que Rebecca había estado realizando antes de su muerte. Estaba investigando focos de cáncer en pequeños pueblos con industria pesada, explicó la doctora Chen, extendiendo mapas y datos médicos sobre el escritorio de Liam. Cedar Falls fue una de las 7 comunidades con tasas elevadas de leucemia. Rebecca sospechó de contaminación ambiental, pero falleció antes de completar su investigación. La evidencia confirmó definitivamente los instintos de Rebecca y reivindicó su memoria. Con el tiempo, lo habría descubierto. El Dr. Chen continuó: «Rebecca fue la investigadora más perseverante con la que he trabajado. Nunca se rindió cuando la salud de las personas estaba en juego». El elogio reconfortó a Liam con algo que había permanecido frío desde la muerte de Rebecca. Había estado luchando por la verdad, incluso mientras luchaba contra su propia enfermedad, intentando proteger a comunidades como Cedar Falls de la contaminación que la había matado. Kat los encontró revisando los datos de la investigación y añadió su propio análisis técnico al trabajo incompleto de Rebecca, creando un estudio exhaustivo que ayudaría a otras comunidades a identificar amenazas ambientales similares. Esa noche, los 3 se sentaron en el porche de la casa de Liam, cenando juntos y viendo a Oliver jugar con Zeus, el Golden Retriever que habían adoptado del refugio local. El perro había sido rescatado de una situación de abuso y al principio se había acobardado ante el contacto humano.
Pero la paciencia y la amabilidad de Oliver finalmente les habían ganado la confianza de los animales. Ahora Zeus seguía al niño a todas partes, brindándole la clase de lealtad incondicional que ayudaba a sanar las heridas del trauma. Los animales lo saben, observó Kat, viendo al perro y al niño perseguir luciérnagas en la reunión. Crepúsculo. Pueden percibir quién está a salvo y quién no. La observación parecía aplicarse a más que perros y niños. Durante los meses transcurridos desde el arresto de Vincent, Liam había visto a Kat desprenderse lentamente del caparazón protector que ocultaba su vulnerabilidad bajo la compostura corporativa. Ahora reía con más facilidad, cantaba mientras preparaba el desayuno y se quedaba dormida en el sofá durante los cuentos de Oliver. La transformación le recordó a Zeus aprendiendo a confiar en la bondad humana después de experimentar la crueldad humana. A veces, la curación requería paciencia en lugar de medicina, tiempo en lugar de tratamiento. Rebecca solía decir que la familia no es solo con quien naces, dijo Liam en voz baja. Es quien elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Difícil. La mano de Kat encontró la suya en la creciente oscuridad, cálida, firme y real. Tenía razón en muchas cosas, respondió. La risa de Oliver resonó por el patio mientras Zeus intentaba atrapar luciérnagas con poco éxito pero un entusiasmo ilimitado. El sonido llenó los espacios en el corazón de Liam que habían permanecido vacíos desde la muerte de Rebecca, no reemplazando lo perdido, sino creando espacio para nuevas formas de amor. Cuando Oliver finalmente se cansó de su juego y se subió al regazo de Kat, exigiéndole una historia sobre princesas valientes y dragones astutos, Liam se dio cuenta de que la sanación a veces parecía diferente de lo esperado, pero se sentía perfecta cuando llegaba.